Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniature Wars, soy Maincop y en esta guía de pintura veremos cómo dar color rápido y fácil a las tropas de Cadia en su escama oficial tan característico. Comenzaremos por dar color a la tela del uniforme. De capa base usaremos Sandry Dust y lo aplicaremos suavemente hasta que cubramos completamente las partes a pintar. Recordar usar siempre pintura diluida, ya que como vamos a dar varias capas, de esta manera cada capa será tan fina que nos ayudará a no dar capas de más. Con la base aplicada, procederemos a dar un lavado muy leve de Rayclan Fleck Shade. Con la tinta seca daremos una leve pasada con Sandry Dust nuevamente para empezar a destacar el volumen de la miniatura. Seguidamente mezclaremos Sandry Dust con Ushabti-Bone en una proporción de 70-30 de inicio. Desde aquí partiremos añadiendo cada vez más Ushabti-Bone a esta mezcla para ir subiendo la luz e ir creando los diferentes contornos del tejido.
Para los pocos metalizados que trae la miniatura, como son partes del arma y algunas zonas del casco, usaremos de base una mezcla de Volgan Metal con Abaddon Black. Luego daremos un pequeño lavado con Null Oil y finalmente daremos unas pasadas suaves con Ironbreaker Armor para crear ese efecto de desgaste. Para ese verde tan característico de las armaduras de Cadia, usaremos de base una mezcla de Caliban Green con Castellan Green en una proporción de 40-60. Cuando la base haya secado, daremos una leve pasada con Null Oil.
Cuando tengamos dada la base y el lavado, comenzaremos a darle un poco de luz a la armadura. Primero lo haremos con castellán puro, tratando de crear un efecto leve de degradado para que algunas zonas conserven el tono base. Luego le añadiremos un poco de Loren Forest al castellan green para ir creando esas zonas luminosas. Para las partes blancas, como son símbolos y marcas de unidad, daremos de base Celestra Grey y luego lo mezclaremos con White Scar para crear el tono blanco final, dejando de fondo el tono base para así crear un poco de contraste y profundidad. Para las botas, cinto y correas usaremos tonos negros de base como Abaddon Black. Luego le añadiremos un poco de Shin Grey para ir creando la luz.
En este caso vamos a ver cómo crear un efecto de quemado muy fácil y rápido, útil para armamento que genera mucho calor como puede ser este lanzallamas. Primero daremos una capa generosa de Agrax Earthshade en la boca, sin cubrir completamente todo el metal y dejaremos secar. Luego daremos leves pasadas con Abaddon Black en la punta de la boca del arma y finalizaremos con pasadas algo más suaves en los bordes de la punta con Leather Brown de Army Painter. Esta técnica la veremos en más detalle en una futura mini guía de pintura en el canal aplicada a múltiples situaciones. Para la piel del Cadiano daremos de base Dumble Brown mezclado con Cadian Fleshstone en una proporción 50-50. Para las diferentes luces con las que iremos creando las facciones del rostro, iremos añadiendo más Cadian Fleshstone a la mezcla base, añadiendo en las luces finales un poco de Ushabti Bone. Si queremos además crear un efecto de barba afeitada, a la mezcla intermedia de luz añadiremos un poco de tono gris y aplicaremos sobre la zona que queramos que tenga ese aspecto. Y con estos pequeños pasos, pronto tendremos las tropas de Cadia listas para neutralizar los enemigos del Imperium. Espero que os haya gustado esta nueva guía de pintura, darle a un me gusta para que llegue a más Wargamers, suscribiros si no lo estáis para manteneros al día de nuestras novedades. Como siempre, muchas gracias por vernos y hasta la próxima.